Un abrazo para ustedes. Gracias por el inmenso apoyo que le dieron al episodio anterior sobre autoestima. Aplausos para ustedes. Leer sus comentarios nos confirmó una verdad. Hay muchísimas personas que no se sienten suficientes. De hecho, estoy leyendo aquí un mensaje maravilloso de nuestra amiga Fanny Carolina Prada, que hizo una invitación a alguien que requiere de este tema, porque muchos sienten que han perdido su valor. Estamos felices de tenerlos a todos aquí. Qué gusto, quiero felicitar a esta comunidad hermosa que está conectada bueno, apenas abrimos la conexión, empezaron a comentar, a decir buenas noches y queremos darle una cordial bienvenida a todos los que forman parte de nuestra comunidad, la comunidad de Bimes Live. Hoy queremos profundizar en eso exactamente, lo que acaba de mencionar mi esposa, porque no se trata solo de repetir frases positivas o de tratar de creer en ti. Hay que ir más atrás. Hoy vamos a mirar el origen emocional de la falta de autoestima. Este momento es para que lo aproveches, es un momento para mostrarnos respeto, para estar concentrados en este en vivo. Eso que nadie nos enseñó y que seguimos cargando sin saberlo, hoy vamos a identificar el origen. Qué maravilla, porque muchas personas sienten que han hecho terapia porque no se sienten valoradas, porque quieren mejorar su autoestima y hoy están aquí deseosas de aprender un poco más del tema. Quédense hasta el final porque te vamos a compartir 3 pasos que son sencillos pero eficaces para comenzar hoy mismo a reconstruir tu conexión contigo. Además, te vamos a contar sobre la terapia grupal de sanación emocional y familiar que haremos este 27 de abril. Y hay entradas gratuitas disponibles por cada 100 visitas de este video. Aparte de esta noticia, O sea, de este video de hoy. de este video de hoy, O sea no, que no me habías entendido. no te había entendido. Quiero entenderlo bien para que toda la audiencia lo comprenda. Ahorita, al terminar esta conexión, entregaremos 2 entradas, no importa cuántas visualizaciones tenga. Perfecto, qué bueno. Y a partir del momento en que cerremos la conexión, empezaremos a contar cada 100 vistas de este video, del de hoy. Del de hoy. Ya no es el de la semana pasada, el de hoy. Así que tienes que compartirlo para que muchas personas le den clic, porque por cada 100 vistas entrará una familia más a la terapia grupal. Muy bien. Entonces Mm, vamos a compartirlo para que un mayor número puedan beneficiarse. de personas se Eso beneficien es. y nos acompañen este domingo en la terapia grupal. Grupal. Para quienes no nos conocen, porque nosotros comenzamos hablando con ustedes y no nos presentamos, mi nombre es Mercy y mi amado esposo Alejandro, que me acompaña en este camino maravilloso, coach emocionales y conductores de estos programas que hacemos con tanto amor. Es un verdadero placer para nosotros estar aquí y desde ya comencemos a usar el chat sin más preámbulos. Por favor, cuéntenos allí en los comentarios, ¿ustedes habían intentado hacer terapia para reconstruir su autoestima? Esa pregunta queda en pie y les iremos leyendo los comentarios. Mientras van comentando, entendamos las raíces invisibles de la falta de autoestima. Así que si deseas tomar nota, puedes hacerlo. Ujú. Lo más importante en el en vivo es que participes en el chat. Recuerda, tú puedes agarrar y tomar nota, aunque la transmisión está quedando grabada y la vas a poder ver mañana porque ese es el objetivo, que podamos verla varias veces. Importante esto, que este contenido realmente beneficie, es lo que queremos, lo que buscamos. Ujú. Ok, entonces la autoestima no es algo con lo que uno nace, No. no es algo sí, que recibimos automáticamente. Todos nacemos es con valor, pero ese valor puede quedar oculto o quebrado cuando crecemos en Ujú. ambientes donde nos enseñan
donde no nos enseñan, quiero aclarar esto, donde no nos enseñan a reconocerlo. Sí, es verdad. Necesitamos eso, necesitamos reconocer ese valor porque puede Ujú. quedar oculto. Sí. Muchos crecimos escuchando frases como tú no puedes, Ujú. no llores, Sí. no seas flojo, debes ganarte el amor. ¿Te suenan esas frases? Si te suenan esas frases, a ver, puedes comentarlo ahí en el chat. Tú no puedes, no llores, no seas flojo, Ujú. debes ganarte el amor. Sí, Si te están sonando esas frases, puedes comentar en el chat. exacto. Sí, sí, me suenan, me hacen ruido, porque esas palabras se nos quedaron grabadas como una especie de programación, que más tarde en la vida se va convirtiendo en esa propia, en esa voz propia, Ujú. esa voz interna que escuchamos de manera permanente. Y eso influye en la falta de presencia, que esto ocurra, influye en la falta de presencia emocional de los padres. No todo el tiempo es maltrato, a Ujú. veces es ausencia. Cuando hay ausencia, no hay esa estructura. Recuerden que los niños necesitan una estructura emocional de parte construida de parte de los Por padres. supuesto. Ajá. Entonces, a veces es ausencia de parte de los padres, es frialdad, desinterés, y eso daña el alma de un niño. Aunque por fuera parece normal que el niño va creciendo e interactúa. Ujú. Y ojo, siempre le repetimos, no vamos a culpar aquí a nuestros padres. Exacto. No estamos aquí para juzgar. No, no estamos aquí para juzgar ni para culparlos, porque si muchos de ellos están aquí con nosotros, Ujú. o muchos son padres, ya criaron, de manera que no queremos que ninguno aquí se sienta señalado, Por supuesto. porque nuestros padres también fueron víctimas, Ujú. víctimas de su entorno y requerían sanar. De hecho, pueden hacerlo, todavía pueden hacerlo y ustedes pueden hacerlo también por ellos. Qué rico, ¿no? Uno poder cortar Un ciclo, un un ciclo, un patrón patrón que familiar. viene. Muy bien. Sí, Cobra tanta fuerza cuando nos dicen, tú puedes sanar a tus padres. Y uno dice, pero ¿cómo voy a sanar yo a papá y a mamá si ellos son, y nos han enseñado aquí en Vive que ellos son otras personas que tienen que sí, sanar ellos? Pero cuando tú sanas, tu entorno cambia y es algo que inmediatamente genera esa energía de cambio en toda la familia. Por eso tan importante que estemos aquí en familia y que el 27 estemos también, si invitamos a nuestros padres, a nuestros hijos, maravilloso porque todos vamos a hacer esa terapia de sanar el rol familiar que tiene que ver exactamente con la autoestima. sí. Así que este tema es súper importante que Sí. lo atendamos con plena atención. Los Ujú. felicito porque los que están aquí conectados están aprovechando este en vivo. Disfrútenlo. Ujú. Dense el permiso a que este momento es para ustedes. Sí, Este momento es para todos nosotros. exactamente. Así que vamos a disfrutarlo. Ujú. Concentrémonos en la transmisión, escuchemos con atención, vamos a hacer reconocimiento. Qué rico que podamos hacer un reconocimiento cada uno de los que estamos aquí. Bueno, yo cada vez que empiezo la transmisión, estoy aquí con mi esposa, somos compañeros de camino, de viaje, y entendemos que ella hace su reconocimiento, yo hago el mío y nos ocupamos como adultos de este tema para poder seguir descubriendo, Ujú. redescubriendo esa voz que en algún momento pudo haber quedado oculta en la voz de la autoestima, ¿no? Así es, amor. Mira, relacionado con lo que tú estabas mencionando ahorita, me llama mucho la atención porque estas expresiones que tú dijiste, como tú no puedes, no llores, no seas flojo, entre Ujú. otras, no seas perezoso, son tan comunes en nuestra infancia que no pensamos en ocasiones que eso nos puede afectar Sí, y que menos lo pensamos cuando se trata de la autoestima. Entonces uno piensa a veces, no, pero a mí no me dieron maltrato verbal, pero estas fueron palabras que quedaron, como tú explicabas,
como un código que se alimentó luego. Y Ujú. nosotros fuimos retroalimentando, ¿no? Ese código. Y además, no es siempre maltrato. Eso me gustó mucho, Ajá. porque a veces es simplemente ausencia, aunque estén presentes nuestros padres o los abuelos o los miembros de la familia, o es frialdad, es desinterés. Eso es lo que vamos a analizar hoy, el origen. Sí. Y está relacionado con algunos comentarios que ya están haciendo aquí, amor, porque fíjate, me gustó, por ejemplo, este. La verdad no había pensado en tomar terapia con relación a la autoestima. Ajá. Y mi querida Glenda, ocurre por esto que Alex está mencionando, porque uno no lo relaciona mucho con la salud emocional, o si uno no recibió maltrato físico o verbal, uno dice, no, yo ¿Crees que no hay no tema? es un tema que tenga que resolver. Sencillamente yo no me siento bonita, no me siento capaz, no me siento con valor, no me siento segura. Entonces es un problema mío que tengo que solucionar. Y Sí. lo tengo que solucionar yo. Por eso no buscamos terapia. Así que estoy de acuerdo con Glenda en que muchos hayamos pensado de esta manera y aunque no lo hayamos pensado, esa información está en el inconsciente y por eso no buscamos terapia cuando nos sentimos feos, cuando nos sentimos que no somos capaces, que no tenemos valor. Entonces es muy común, mi querida Glenda, que no busquemos la ayuda terapéutica o de un coach emocional. Mucha gente escribiendo, bienvenidos, no le hemos dado la bienvenida a los miembros del canal, Edilma Osorio, Nancy Barón, por aquí tenemos Glenda Smith, Carla Alejandra, bienvenida, Irlen Contreras, María de Tavera, excelente, Nancy Luna, muy bien, casi todos los que son miembros de Vimes Live están esta noche con nosotros, qué rico que estén con nosotros porque vamos a disfrutar muchísimo de este contenido. Por aquí nos están diciendo, hoy no veo ningún té. Amores, hoy tomamos chocolate antes de esta transmisión. Hoy es libre Hoy, de té, porque siempre lo puya. Siempre puya el si té ven y muy, me seda. hoy se puso muy activo, Alex, Hoy si me lo ven puse activo, muy activo. es que tomamos chocolate, teníamos Porque esta tiempo. semana es especial. ¿Por qué es Chócala, especial? chócala. ¿Por qué es especial? Le voy a comentar las razones de por qué es especial La primera la voy a decir y por yo. qué manifestar esta actitud esta semana que está iniciando hoy con esta transmisión que para mi esposa y para mí es súper especial. Sí. Primero por la gente maravillosa que está aquí, que está acompañándonos, que forma parte de nuestra comunidad. Agradezco a toda la gente bella que ha llegado a nuestra vida. Yo doy gracias siempre eso, primero a Dios, al Creador, y le agradezco a la comunidad de Vimes Live, tanta gente bella de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina, Ecuador, toda esta gente maravillosa que está aquí acompañándonos, que están dándose el permiso a crecer, que siguen disfrutando del contenido. Y como estamos en una semana, en un mes de la autoestima, Ujú. yo te veo muerta la risa. Sí, porque estoy por dar la segunda Ya va, razón de mi felicidad y no me pero dejas. dame unos Por minutitos. eso es que le doy té relajante, Dame amores. unos No lo minutitos. están entendiendo. Quiero darles la bienvenida a toda esta gente bella. A los miembros del canal que ustedes ven que tienen el nombrecito en verde con una estrellita azul, queremos que queremos recibir pronto a nuevos miembros del canal. Si tú Mm, todavía no eres un miembro activo, o sea, una persona que obtiene una membresía en nuestro canal, ujú. estás muerta de la risa, amor. Continúa. Te invito a que formes parte de nuestros los usuarios que tienen membresías en nuestro canal. Sí. Aunque no aparece la estrellita en el nombre de Denis, mi querida Denis, y Y de Viera, Beira, Veira, Beira para la gente de Vilma, Venezuela. son las que obtuvieron la membresía, que están presentes de Telegram Venezuela. Así que también les damos una cordial bienvenida a ellas a este live. La otra razón que yo la iba a mencionar de primera en realidad, por la que estamos tan felices es porque
esta semana ya le entregamos la certificación a las maravillosas participantes del grupo de programación neurolingüística, comunicación asertiva, que están terminando. El sábado finalizamos con la última clase. Hoy todos Excelente. estábamos, por eso todos estábamos salidos de dieta, de todo eso, celebrando junto a las muchachas por su logro, por su meta cumplida y estamos Qué muy bueno, felices por ellas. ¿verdad? Excelente, estamos Excelente. muy contentos por eso. Sí, Entonces, las muchachas de PNL hoy tienen esa autoestima por los cielos. sí. Qué rico. Quería darle la bienvenida también a mi querida amiga Keila Tavera, que está esta noche con nosotros, miembro de nuestro Bienvenida, canal. Keila, un Y nos gusto. alegra muchísimo que estés aquí. Esperamos que estés acompañada por tu querido esposo, porque también, Keila, tienes ya la entrada para la terapia grupal que tenemos el domingo y nos gustaría muchísimo que tu familia pudiera participar de ella. Muy bien, estábamos hablando entonces de ese origen de no tener autoestima, de esa falta de autoestima. También hablemos no solo de algunas expresiones que en la casa nos alimentaron Sí, esa falta de autoestima o nos quitaron ese valor, esa seguridad, ese amor propio. Podríamos hablar del colegio, ¿vale? Que es sí, un entorno que marca las primeras etapas del ser humano, la sí, escuela. Allí encontramos comparaciones, encontramos bullying, encontramos burlas, críticas constantes. Y aquí quiero detenerme un poquito porque en la terapia que vamos a hacer, me he enterado que van a entrar algunos jóvenes, algunos adolescentes, y ahorita esto del bullying es algo que está de moda y que tiene muchísimo que ver con el tema de la autoestima. Entonces, quiero dedicar solo 2 minutos a explicarles cuál es la diferencia entre bullying y y burlas. burlas. Porque mucha gente piensa que bullying es la traducción de burlas constantes y no es así. Aunque parecen iguales, son similares, pero tienen diferencias que impactan en la persona y que impactan en la autoestima. Puede ser que inclusive nosotros Sí, estemos en algunos de estos grupos, entonces vamos a prestar muchísima atención. Quizás en los de burlas constantes, porque no creo que ninguno de los presentes haga bullying. ¿Qué serían las burlas constantes? Y quizás ustedes las recibieron cuando niños, por aquí me están diciendo algunos de los participantes que sí, que en realidad algunos recibieron expresiones que los hicieron, les quitaron la autoestima. Las burlas constantes pueden ser hirientes, pero no siempre son intencionadas. sí. Fíjense eso, son hirientes las burlas, pero no son con intención de hacer daño. A menudo se dan en contextos familiares o entre amigos, bajo ideas o expresiones que quizás todos escuchamos cuando otro dice, ay, nada más era una broma, estoy echando broma, Ujú. no seas delicado. Y eso ocurre mucho en las familias, ¿no? O sea, que se dicen cosas, pero en realidad no fue que lo planificó para causar un daño emocional, ni para sentirse superior, sino que son esas personas de habla apresurada. A menudo, como dijimos, se dan en estos contextos por la confianza entre amigos, entre familiares, y es común eso, ay, solo estaba bromeando, no seas delicado. Sí, se tiende como a minimizar el impacto de la Sí, burla. exactamente. Porque la persona siente que no está, no es con la idea de un impacto grande, sino que Sí. lo dijo y hasta después se arrepiente. A veces la persona que se burla no es consciente del daño emocional que causa y no necesariamente en el caso de las burlas existe un desequilibrio en el poder. Ajá. No es porque uno se sienta más poderoso que el otro, ¿ok? Vayan tomando nota de todos estos puntos. A veces la persona pueden destruir la autoestima si son persistentes. Ya si es una gotera todos los días, allí ya puede empezar a destruir la autoestima de su hermano, su hermana, su primo, de algún, hasta de su hijo o de su nieto. Mira, estás gordo, ¿qué te pasa, gorda? Mira, estás flaca, mira, Correcto. estás flaco.
y no lo hacen con la intención de superioridad, pero como es constante, están empezando a socavar la autoestima de la otra persona. Y a veces viene de parientes que son muy cercanos, ¿no? Sí, Ocurría mucho de pronto con una tía, con los mismos abuelos. con los mismos padres, si no les gusta el flaco, si no les gusta el gordo. Sí, que si de Ujú. repente algún muchacho en la familia caminaba mal o tenía una característica Amor, inclusive particular. hasta los que escriben con la izquierda, los que Sí, son zurdos. correcto. Por ejemplo, cuando yo estudiaba eso era muy común. Sí. El zurdo recibía a veces burla y se le decía que era torpe. Ujú. Pero era por esto de que si los otros entonces salíamos a defenderlo, el otro decía, ay, era una broma nada más. Entraba en esto de las burlas. Pero noten ahora lo grave del bullying. Claro, no estamos diciendo que las burlas constantes no sean graves, son graves porque dañan la Sí, autoestima, lo que estamos es tratando de identificar la la diferencia diferencia, entre burlas constantes y el bullying. el bullying. Miren, el bullying no es simplemente burlas, amor, es el acoso escolar que se transforma en acoso psicológico. Ya iba a decir yo psicológico, aquí se dice psicología, aquí en portugués. Es intencional el bullying, repetido. Ese sí que no descansa y ese sí que no pide disculpas y ese sí Mm. lo hizo intencional. Es con el objetivo de dañar, de humillar y de aislar a la persona que recibe el bullying. Y allí sí hay un desequilibrio de poder. Es porque yo necesito sentirme poderoso y que los demás vean que soy superior a, ¿ok? Quien hace el bullying suele tener más fuerza física, más estatus social y Mm. más control. Esa es la diferencia. Mientras que el que se burla puede ser o sentirse inferior en alguno de estos aspectos, pero el que hace bullying es superior en fuerza física, en estatus económico o social y siente que es poderoso porque tiene el control. Entonces usa esto como una herramienta de agresión. Sí. Sí, Es posible que nosotros también en nuestra época no supiéramos que se le iba a llamar bullying en el futuro, sí. pero también quizás muchos fuimos víctimas de bullying. Incluye burlas constantes muy fuertes con estas características que dijimos, amenazas y a veces amenazas graves, exclusión, manipulación y está acompañado casi siempre de una agresión física y verbal y tiene un impacto profundo en la salud emocional. Puede llevar a consecuencias graves como ansiedad, depresión, aislamiento social y con todo este combo, si lo sumamos, es igual a no tener autoestima. Por Claro. eso requeríamos explicar estos términos esta noche, porque quizás en la infancia fuimos víctimas de burlas constantes y de bullying en el colegio y nosotros no nos dimos por enterados. En resumen de este tema de las burlas constantes pueden ser el inicio de bullying si se repiten y si se permiten. Hieren, no se detienen, expresan cosas que nos incomodan. Y la diferencia clave es la intención. Recuerden, las burlas es el inicio, pero el bullying es dañar y desequilibrar a la persona. Es desequilibrio de poder. Todo esto que estamos mencionando nos hace comenzar a desconectarnos de nuestro valor. Por eso es importante que lo mencionemos en este podcast de la autoestima. Muy importante. Por aquí hay un perrito del vecino que parece que llegó muy alegre Está y está escuchando el de la escuchando autoestima. y está comentando también aquí en el chat. Espero Sí. que no esté estorbando tanto la conexión. Así que bueno, pues no tener autoestima está relacionado con heridas de la infancia. Escucha bien esto. No tener autoestima está relacionado con heridas de la infancia. Ujú. ¿Cómo se manifiesta hoy esas heridas? ¿Y qué herida es esa? Bueno, quiero felicitarlos porque están muy activos allí en el chat comentando
Ya vamos a leer. Allí algunos están Hay comentando que comentarios bueno. buenísimos aquí. Entonces, vamos a pasar esta parte del en vivo Ujú, para que podamos seguir disfrutando del tema. Hoy en día muchos adultos viven con esa herida sin darse cuenta. ¿Te pasa que te cuesta recibir un elogio? Cuando alguien te elogia, a ver, coméntame ahí en el chat. Cuando alguien te elogia, ¿qué sientes? ¿No te gusta recibir el elogio? Solo di sí o no en el chat. Recuerda que estamos reconociendo y el reconocimiento o el autorreconocimiento nos permite avanzar en este tema de la salud emocional. ujú, Entender cómo funcionamos, leer esas heridas nos permite avanzar. ¿Te pasa que te cuesta recibir entonces un elogio? Coméntalo ahí en el chat. ¿Te saboteas cuando las cosas empiezan a salir bien? ¿O entras en relaciones donde siempre das todo y recibes muy poco? Das todo, pero no recibes o recibes muy poco. Bueno, eso no es casualidad. Es el reflejo de una autoestima que quedó congelada en el pasado. Y eso no es tu culpa. Pero quiero decirte algo. Sí es tu mm, responsabilidad transformarlo ahora. Aunque no es nuestra culpa, sí es nuestra responsabilidad transformarlo. ujú, Porque la herida que deja sin autoestima suele llamarse la herida de rechazo y la herida de abandono, ese abandono emocional. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando en la infancia no recibimos la validación, el afecto o el reconocimiento que necesitábamos para sentirnos ujú, valiosos. No tiene que haber sido realmente maltrato. Queremos tener esto claro. No tiene que haber sido directamente maltrato. A veces fue la ausencia emocional de una figura importante. ujú, Papá, mamá, papá no estuvo, mamá estaba pero no nos veía. Se ocupaba de otros asuntos, también tenía que trabajar o un entorno donde ser tú mismo no era seguro. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo se manifiesta hoy esa herida? ujú, ¿Cómo puedo yo identificar que tengo estas heridas? Bueno, vamos a identificar aquí algunos ejemplos. Nos cuesta poner límites. Esa es una característica que indica que hay herida de abandono que traemos de la infancia. mm, ¿Por qué razón nos cuesta poner límites? Porque tememos que nos rechacen. sí, Entonces no ponemos los límites pensando, sintiendo que si los colocamos, nuestros límites, recuerden que los límites no se los colocamos a los demás, mm, es a nosotros. Nos cuesta poner esos límites para respetarnos nosotros, se muestra de esa autoestima. nunca se lo vamos a poner a los demás. Nunca los demás van a ver esos Ajá, límites, nunca los van a ver. Así que esa es una característica. Otra es evitas mostrar tus emociones por miedo a no ser comprendido. ajá, Sientes que no eres suficiente. Aunque logras cosas muy grandes, todavía sientes que no haces lo que debes hacer. Entonces estás en una búsqueda constante de aprobación. ujú, Y hay algo aquí que necesitamos entender. Si tú te estás hablando de forma dura, críticas fuertes, en el silencio, te criticas en silencio todo el tiempo. Esa es otra característica. ¿Cómo te estás hablando? Recuerden que si tú te estás hablando mal, estás destruyendo todo lo que queda allí que puede renacer. Necesitamos cambiar ese diálogo, y ahorita vamos a hablar de eso, para poder hacer que la autoestima florezca. mm, Otra característica es que atraemos relaciones que confirman ese sentimiento del no merecer. sí, O sea, atraemos, porque claro, aquí hay algo que debemos entender. Yo voy a atraer lo que yo soy. sí, eso es un imán, es inevitable.
Si yo me hablo feo, es que esto es lógico entenderlo. Si yo me hablo feo, voy a llamar a las personas que me van a hablar feo. Eso es lo que quiere tu ser, es lo que quiere tu código, seguirse alimentando. Sí, entonces queremos identificar que cuando empezamos por hablarnos bonito, cuando empezamos por hacer estos cambios, entonces atraemos eso también. Mm, Es como si de niño hubieras escuchado un mensaje silencioso que decía, no eres importante, no es seguro mostrar quién eres. Y esa creencia agarró y se instaló de manera tan profunda en tu inconsciente que hoy actúa en automático. por supuesto. Hoy actúa se dispara Eso es algo lógico. de manera automática porque está instalada allí. Son muchos años. Ahora, un ejemplo sencillito que vamos a colocar aquí. Imagina que tu autoestima es como una planta que debía ser regada con cariño, Ujú. con palabras de aliento, presencia, atención. Pero si creciste en un entorno como el que hemos descrito, emocionalmente seco, ¿qué va a ocurrir con esa plantica? Con esa matica. Bueno, esa planta quedó marchita, no murió, quedó una raíz allí, pero está sedienta. La buena noticia es que se puede volver a regar, nutrir y hacer que Así florezca. mismo Solo es. necesitas darte lo que nadie te Qué dio. bonito. Recuerden esto, querida audiencia. Recuerden los que van a ver este live en diferido. Recuerden los que van a recibir este like como un regalo de todos los que están aquí en Vimes Live, que van a compartirlo, porque queremos que más personas reciban este regalo de este en vivo. Gente que está sin autoestima. Solo necesitamos darnos lo que nadie nos dio. Amor sin condiciones. Necesitamos darnos ese regalo. Si estás aquí es porque estás dispuesto a darte ese regalo. Diste el primer paso y eso es muy importante. Otro paso que es clave es nombrar la herida. Ya la dimos. Ya estamos enterándonos que es herida de rechazo y herida de abandono emocional o abandono físico. Comprender que no eres así porque sí, sino que hubo algo que te desconectó de ti. Ujú. Hubieron causas externas. Al principio iniciamos el live diciendo que no nacimos con autoestima, pero tampoco nacimos sin ella. Correcto. Teníamos que alimentarla. Entonces, al nosotros estar conscientes de esto, te permites tú mismo a recuperar ese poder que perdiste. Y claro, tenía que haber una estructura familiar para que esa autoestima Porque floreciera, el inicio es ser alimentado por el ser entorno, alimentado por el entorno. principalmente desde que nacemos o desde que estamos dentro de la matriz hasta los 7 años. Sí, porque desde ahí se recibe. Desde allí se recibe. Entonces no se trata, como ya mencionó Alejandro, no se trata de culpar a tus padres ni tu historia y quedarte allí recordando todo eso. Qué rico, porque ya voy a leer algunos comentarios. Ustedes nos están diciendo de cosas que vivieron en su Muchísimos infancia y eso es comentarios. maravilloso. Pero sí se trata de hacerte cargo ahora de sanar esa herida, ¿ok? Antes de compartir esta historia real que les quiero contar, vamos a leer los comentarios porque las historias de ustedes para nosotros son muy, muy importantes. Por aquí dice una querida amiga, me cuesta recibir bien un elogio. A veces pienso que son hipócritas y por eso lo dicen. Entonces, mi querida amiga, hay que analizar qué fue lo que creó ese código en ti, por qué piensas eso, qué descubriste quizás, qué herida creció en ti, qué conflicto ocurrió que te sorprendió para que tú pienses ahora sí, tengas esta Sí. desconfianza de quienes te dan un elogio. ¿Ok, amor hermosa? Recuerden que sanamos nosotros desde adentro y todo nuestro entorno va a ser diferente. Por aquí siguen saludando. Bienvenida, Joanne Fernández. También dice, he colocado los límites de diferentes formas y como que no entienden. Creen que la terapia que recibo es para hacer lo que ellos quieren. Piensan que la terapia es versus sumisión o ceder. Interesante.
La Mm. cuestión, Irlen, es que mientras vamos en el proceso, mi amor, esos cambios maravillosos que tú estás haciendo hacen que otras personas también cambien sus códigos, porque van a Sí. conocer a una nueva persona en ti. Entonces, el que mantengamos el equilibrio, sigamos tras la meta de continuar en el proceso con una comunicación asertiva. Mi querida Irlene es una de las que van a recibir el certificado por PNL. Entonces, con esa comunicación asertiva que aprendimos y que seguimos en el proceso de practicar, va a ayudar muchísimo para que las personas entiendan que tú estás determinada a continuar haciendo tus cambios. Y, Eso es lo y- y importante. quiero, mientras tú vas observando allí el chat, quiero comentarle a la audiencia que esto de hablarnos, recuerden algo. Si nosotros desde niños traemos un impulso, una velocidad de diálogo interno negativo, Ujú, tenemos que hacernos conscientes que para frenar ese carro que viene a toda velocidad, donde día y noche nos hemos hablado feo, donde no nos hemos validado, porque recuerden que el inconsciente va a recordar eso que está pendiente de la infancia. Eso lo vamos a ver en terapia. Los que van a entrar a la terapia, queremos que entren todos los que están aquí. sí. Y es importantísimo que ahora cuando subamos el enlace del grupo de WhatsApp, Ujú. entres a la comunidad en WhatsApp. Ahorita mientras Mercy lee unos comentarios, yo voy a colocar el enlace. De manera que los que no han entrado entren al grupo de WhatsApp porque es por allí que vamos a pasar el enlace, ¿verdad? Y toda la información del Toda la curso, de la terapia. información desde hoy. Activen las alarmas para compartir este en vivo con el mayor número de personas, para que lleguen a Vimes y puedan ingresar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa fuerza que trae ese diálogo interno hay que frenarla, no lo vamos a frenar solo entrando aquí a un en vivo. No. Necesitamos seguir en un proceso de reconocimiento, de Ujú. terapia, de validarnos, de respetarnos y de tener acompañamiento. Sí. Aquí hay otra amiga que cuenta una experiencia, Alex, que me parece bien interesante. Acuérdate colocar el enlace, mi amor, para que Sí. los que no han entrado al chat de WhatsApp lo hagan, porque los necesitamos en el chat de WhatsApp, porque por allí es que les estamos dando la bienvenida a las familias que están recibiendo los cupos para terapia y a las personas que lo están recibiendo. Dice, cuando comencé el curso de la técnica de 5 pasos de Vimes Live, que es un curso que hicimos hace unos meses atrás, y vimos lo de los límites, me hice consciente y comencé a ajustar. Recuerdo bien un día que ya me sentía fatigada y cansada y no le dije nada a mi esposo. Teníamos una invitación a casa de amigos y regresé fatal. Lloré y lloré porque no respeté mi límite. Me encanta cómo lo expresas, mi querida Carla. Es muestra de que ya pasaste por 2 cursos de 5P y PNL, porque tienes aquí una expresión de comunicación asertiva. Dices lo correcto, no respeté mis límites. Estás consciente de qué fue lo que ocurrió y ahora lo estás llevando a la práctica. Excelente. Excelente. Y me gustó también como lo dijo Irlen, he colocado mis límites, porque a veces por vergüenza no colocamos límites. Cuando los colocamos de manera asertiva es porque ya no los estamos colocando a Y nosotros mismos. creemos que los límites se los debemos colocar es a los demás, Ujú. a la familia, al pariente, a papá, a mamá, al hermano. No es a A ellos, nosotros. es a Muy nosotros. bien. Todo empieza con nosotros. No podemos hacer terapia pensando, tienen que cambiar los demás. Es que debe cambiar mi papá, mi mamá. Debo cambiar soy yo. Sí, hay que hacer un análisis profundo de eso. Sí. Muy bien, aquí respondieron la pregunta que tú dijiste, que dijeran sí o no. Sí me gusta, sí me gusta, sí, sí estoy aprendiendo a transformar para valorarme. Excelente, sí me gusta y los acepto, pero cuando era adolescente y joven adulta me saboteaba. Después estudié sobre esto y comencé el cambio. Me cuesta creerlo y aceptarlo. Muy bien, dice por aquí otra de las invitadas, muchas gracias por tan linda información, gracias a los dos.
Si eres la persona Gina, Gina Judith, que recibiste entrada a la terapia grupal, ya en el grupo te anunciamos y creo que no estás en ese grupo. ahí está el enlace. Está el enlace para que entres nuevamente porque vamos a mandar toda la información de la terapia por ese Por grupo ese de grupo. WhatsApp, ¿ok? Excelente, gracias por estar aquí, por comentar. Muy bien. Bastante comentarios. Dice, yo doy todo, me entrego y no recibo lo mismo. Ok, antes no, ahora sí lo acepto. Me cuesta aceptarlo, muchas veces no sé qué responder. Excelente, muy buenos comentarios. A mí me echaron mucha broma cuando era pequeño, después de grande ya no, dice por aquí, creo que es mi querido amigo Juniel. Incluso llegué a decirle a mi esposo que si hubiese sabido que ella era su hermana, ajá, por aquí hay otra experiencia bien interesante. Dice, yo estoy acompañada de mi esposo. En la escuela, esta misma persona dice, en la escuela fui perseguida por unas niñas porque tengo los ojos verdes y me empujaban y maltrataban. Y cuando me enamoré de mi esposo, resulta que la hermana de él era una de las que se burlaba de mí. Esta es toda una película. Esto está para que lo escribas en un libro, amor. Dice, incluso llegué a decirle a mi esposo que si hubiese sabido que ella era su hermana, no me hubiese llegado a conocer con él. Claro, por los momentos tan feos y terribles que me hizo pasar. Mira, ustedes seguro que ahora tienen una excelente relación o la van a tener después de que hagas terapias de sanando los roles familiares. Muy bueno. Por aquí dice otra amiga, en mi niñez recibí palabras duras, humillantes y en la adolescencia también recibí bullying en el liceo por parte de mis compañeros de clase. La mayor parte fue por los varones. Muy bien. Muchísimos comentarios interesantes. Y en realidad, cuando nosotros empezamos a hacer reconocimiento y a compartir estas Eso es cosas, sanador. ¿verdad que uno se siente como ligero, ¿verdad? Como que se libera de un peso que traía. Sí. Es importantísimo que reconozcamos que las burlas y si hubo bullying vinieron de afuera. Eso tenemos que llevárnoslo hoy. Porque la voz que seguimos escuchando de que no valemos es nuestra. Y quiero agregar algo aquí, que esa voz que es nuestra, si la seguimos permitiendo, si en la infancia recibimos abandono, rechazo, humillación, y seguimos hablándonos feo, estamos perpetuando ese abandono. Exacto. Ya no es papá o mamá que lo hicieron, ellos no lo hicieron queriendo. Quien lo haya hecho, éramos niños y recibimos ese abandono. Ok, pasó. Pero si en la actualidad nosotros no nos ocupamos de ese niño interior para calmarlo, vamos a perpetuar ese Ujú. abandono. Ahora somos nosotros que estamos castigando a ese niño Con esa voz de con eco, esa voz. Entonces, si en algún momento hubo algún abuso de un niño, nosotros no queremos continuarlo, perpetuarlo, ¿ah? perpetuarlo, porque estaríamos abusando de nuestro niño ¿Y interior. cuánto criticamos a los abusadores de menores, no? Ajá, del Y abuso decimos, infantil. mira cómo esa mamá grita a ese niño cuando estamos en la calle y vemos algo así, o Correcto, mira cómo ese papá trató a correcto. esa niña. Entonces nosotros mismos estamos maltratando a nuestro niño, a nuestra niña interior. Qué bonito, Ale, Sí, explicarlo de esta manera. Porque entonces empezamos a mostrarnos más respeto. Recuerden que ese niño y esa niña interior, aparte de que necesitan terapia, requerimos entender que es esa parte del inconsciente que tiene guardada la información de la infancia en nosotros, ¿ok? Se puede decir que es una persona que mora en nosotros, que es un niño y es o es una niña, según sea el caso, y que ya no queremos que siga recibiendo maltrato. En correcto. este caso, queremos sanar la herida de rechazo, de abandono que ese niño y esa niña recibieron, porque nosotros ahora somos papá y mamá de ese niño o de esa niña, ¿ok? Queremos compartirles una historia real cambiando algunos datos para proteger la privacidad, pero es una historia que nos va a ayudar. Es la historia de Carla, una mujer que siempre pensó que no merecía amor, como el caso de algunos de los que están comentando hoy aquí. Creció con una mamá muy crítica, un papá ausente y en el colegio recibió burlas y bullying.
En la adultez, Carla elegía parejas que la trataban igual que como la habían tratado en la infancia. O sea, no tenía autoestima, porque se permitió eso también en la adultez con sus parejas. La trataban con frialdad, con exigencia, no la valoraban porque ella no se valoraba. Hasta que un día se dio cuenta que no era tonta, que ella no era débil, solo que estaba repitiendo un patrón que le enseñaron desde niña. Es decir, a ella la controlaba la niña interior insana. Correcto. Ella no era la mamá y el papá de su niña interior, la controlaba la niña interior. Entonces, ¿qué patrón seguía? El patrón de la niña. Carla empezó su proceso terapéutico, pero le costó muchísimo. Tenía muchas recaídas. Era exigente con quienes la rodeaban. Quería que los demás la respetaran. Y siempre lo decía, pero ella no se respetaba, no se colocaba límites sanos, lo que acaba de decir Alejandro. Por eso le costó tanto, porque ella pensaba que los demás tenían que cambiar para que ella pudiera ser feliz. Pero progresivamente ella fue recuperando a la niña interior, fue recuperando su voz de adulta. Cuando lo hizo, pudo proteger a su niña interior y sacarla de ese bullying y de esas burlas constantes que recibía, porque la niña estaba viviéndolas todos los días. Hoy, después de terapia, se siente valiosa, no porque todo sea perfecto a su alrededor, no porque las personas a su alrededor cambiaron. Sálganse de esa idea. Si ustedes hoy están aquí, amores, mire, tenemos que ser muy sinceros con ustedes, porque el que se queda aquí es el que está dispuesto a hacer el cambio, Sí. es el que está dispuesto a mostrarse amor y respeto. Si ustedes están aquí hoy pensando en su mamá, en su papá, en los abuelos, en los tíos, en los primos, en su esposo, en su esposa o en sus hijos adultos, de que los maltratan a ustedes y que por eso ustedes no tienen autoestima, este lugar no es para ustedes. Si ustedes están aquí pensando en ustedes, en yo voy a salir de eso, y todo lo que es su entorno está en un segundo plano en esta sanación, vamos bien. Seguro que ustedes han escuchado muchas veces una famosa frase que se usa en un noticiero en Venezuela. Nada cambia si tú no cambias. Pero me fascina cómo termina esa frase. Somos lo que queremos. Si continuamos buscando la culpa que tienen los que nos rodean, no vamos a sanar. Por eso es tan importante lo que hizo Carla. Carla comenzó su proceso terapéutico y aunque le costó un montón, reconoció que ella tenía que seguir en ese proceso Busca ocuparse. y recuperar la voz de uno hacia uno mismo. Lo que tú dijiste hace un momento de esa voz interna que nos maltrata es la clave. Que recuerden que lo que nos lleva a no ocuparnos es que actuamos como el niño, la niña herida, el niño herido. Así, Exacto. esto es un proceso, ¿no? Ujú. Queremos decirle a todos los que están aquí conectados y los que van a ver el en vivo, en diferido, que esto es un proceso. Y cuando uno está en un proceso de recuperación, debe atenderlo con modestia. Debe darse el permiso a reconocer que hay una herida y tiene que sanarla. Ujú. Y empezamos por cambiar esa voz Sí. interna, ¿no? Así es. Al igual que Carla, tenemos que mirarnos con amor, amor. Eso Sí. es lo que tenemos que hacer. Ella aprendió a mirarse con amor, con estima y con respeto por primera vez. Y cuando saboreó el gustico, le dio el gustico de lo que es amarse con equilibrio y con respeto, entonces continuó en ese proceso. Vamos a compartirles tres pasos porque esa es una de las preguntas que nos hicieron en el chat, que lo abrimos 2 o 3 veces a la semana para que ustedes planteen sus preguntas con relación a la autoestima, Y que ahí, es el tema de este mes. está el link para que se unan. Ahí está el link para que se unan al chat. Entonces les prometimos que le vamos a ir dando pasos todo este mes. Empecemos con 3 pasos claves para reconstruir la autoestima. Por favor, tomen nota, para eso estamos aquí, aunque yo sé que muchos de ustedes van a ver este programa varias veces, porque
Cada vez que lo vean, le van a dar la oportunidad a una persona a recibir terapia. Primer paso, identifica la voz que te critica. Pregúntate, ¿quién me decía eso cuando era pequeño? Por ejemplo, te miras en el espejo y dices, mis ojos son feísimos. De todo el cuerpo me gustaría cambiar esos ojos. O mi cabello, ¿qué cabello tengo terrible? Mi cabello no tiene forma, tiene... Y empiezas a criticarte. Entonces, cuando vas a salir, dices, no, no me siento arreglada, me siento fea. Imagínense todo lo que una mujer puede decirse antes de salir. Y a veces el hombre también, igual le Ujú. ocurre. Lo que pasa es que el hombre es más reservado, pero también lo piensa, aunque no lo diga en voz alta. Nosotras somos más expresivas. ¿Quién me decía eso cuando era pequeño? O cuando piensas, seguro voy a salir mal en la entrevista, porque yo en las entrevistas salgo fatal. A Correcto. mí que me pregunten por teléfono, pero en persona que no me hablen porque siempre meto las de caminar cuando es una entrevista. ¿Quién te decía eso? O como siempre no quedé en el trabajo. Es que no valgo medio, dicen algunos. ¿Quién te decía eso antes de decírtelo tú? ¿Quién te lo decía cuando eras pequeño o adolescente? Pregúntate, ¿esa voz es mía o estoy repitiendo algo que escuché? Entonces ese es el primer paso. Identificar la voz que te critica. ¿De dónde viene esa voz? Porque no fuiste tú. Tú no naciste pensando que nunca quedabas en los trabajos, que tus ojos eran feos. Tú no eras el que decías eso, que tu cabello era terrible. No, que tú no valías nada, que eras flojo. Entonces identifica. Escríbelo, porque cuando tú lo escribes puede ayudarte a separarte de ese juicio interno y darte cuenta que venía de afuera, que no viene de ti. Entonces, escribe quién te decía, no para señalar a la persona, es simplemente para identificar que viene de afuera, que no es tu voz, que no es tu crítica, sino que la aprendiste y sencillamente la estás repitiendo. ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Me ayudas, mi amor? ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería validar las emociones y los logros. Eso Hay que es. validarlo. Ujú. Aunque algo te parezca tonto, insuficiente, pequeño, celébralo, Sí. disfrútalo. Vale la pena que tú ahora te felicites, Ujú. porque es una validación que te estás haciendo. Recuerden algo, ahora ustedes son su propio padre y su propia madre, o sea, nos ocupamos nosotros de manera responsable de nuestras emociones, nos ocupamos de eso. Y la Ujú. autoestima se reconstruye en pequeños pasos. Empezamos a validarnos, a celebrarlo. Ahí empezamos a sanar la herida. Ujú. Cuando empezamos a cambiar todas esas cosas, Sí. la autoestima se va construyendo como si fuera un Lego. Decir no, pedir ayuda, descansar sin tener ninguna culpa Ah, así o es. decir no sin sentir culpa. Ujú. Yo estoy colocando el límite. Mira, ¿me puedes ayudar el domingo a hacer tal cosa? No, yo el domingo no puedo. Ujú. ¿Y por qué no puedo? Porque no puedo. El domingo tengo un compromiso. Y puede ser que el compromiso que tengamos sea descansar. Con nosotros mismos, tremendo Ese compromiso. es el compromiso. Yo necesito descansar. Creo que hubo unos comentarios por Ajá. allí de alguien que mencionó que en la T5P aprendió lo de respetarse a sí mismo Sí. y Ajá. que fue un antes y un después Sí. aprender a decir no. Entonces, sencillamente, si yo el domingo no puedo, porque no quiero, sencillamente es que no quiero. Ujú. Entonces me respeto. Le voy a poner un ejemplo. Los padres no lo hicieron porque querían hacernos daño, Ujú. pero creo que lo comentamos unos en vivos atrás, de Ujú. unas semanas atrás, que lo que tenemos ya más de 50 años, nos criamos en una época donde los niños, si no saludaban, Ujú.
bueno, eso era grave, pues. Ujú. Y los adultos nos decían, mire, vaya y salude. Sí, Pero si el niño no quería saludar por alguna razón, sí. no se le preguntaba cuál era la No, razón. tienes que. Tiene que saludar. Ujú, Solo estoy colocando un ejemplo. Aquí no vamos a señalar a quien hizo eso. ujú, Pero si un niño en algún momento no quiere hacer algo, tenemos que ver por qué no quiere hacerlo. Tenemos que validar lo que él está diciendo. Entonces, de adultos, si no queremos hacer algo, tenemos que empezar por respetarnos. Mira, el domingo no puedo, porque tengo que descansar. Porque ujú. yo ahora respeto a esa niña interior que antes no respetaba. Antes el domingo no paraba, Sí. atendiendo a todos los demás Ujú. y yo no me atendía. Y cuando llegaba fin del día el domingo, yo no me había atendido ni mis uñas. No me había hecho un cariñito, no me había arreglado el cabello, no me había arreglado mi barba. O Ujú, sea, solo estoy colocando ejemplo de cómo uno tiene que empezar a construir ujú. esa autoestima, colocando límites a nosotros. Ajá. Y una tercera manera que es, a mí me parece maravillosa, esta me parece, la hemos hablado mi esposa y yo porque nos vivimos ocupando. De hecho, personalmente durante mucho tiempo tuve que hacer terapia para atender esto de esa voz interna que puede derrumbarnos. Sí. La tercera clave es rodéate de espacios seguros. O sea, no necesitas hacerlo solo. Ujú, Un entorno que te escuche sin juicios. Por ejemplo, lo que vamos a hacer el domingo, la terapia grupal. Rico porque qué cosa tan terrible que a veces no nos expresamos por miedo al juicio. ujú, Y si digo que no, que irán a pensar, creo que esa es una frase muy común. ujú, Ajá, y si digo que no, ¿y qué irán a pensar? ujú. No, ¿y qué irán a Si no pensar? voy, Y si no voy, ¿qué irán a decir los demás? La ajá. familia, los amigos. Entonces, rodéate de espacios seguros, un entorno seguro donde te escuchen sin juzgarte. Ujú, Por ejemplo, la terapia grupal que vamos a tener este domingo, donde va a haber esa conexión de sanación, mm, donde puedes acelerar tu proceso de recuperación emocional, donde vamos a escucharte sin juicio, donde vamos a ver el valor que tiene respetarnos, donde ujú. vamos a identificar la necesidad de seguir validándonos cuando no se nos validó de niños. Sí. Aquí hay tantos comentarios que no sé ni por dónde voy a empezar, pero voy a hacer un vuelo de dron y voy a responder algunos porque están muy buenos. Está Sí, mi bien, vamos a amor, hacer. con tu Qué permiso. rico, qué rico. Menos mal que Alejandro estaba listo para ayudarme, para descansar un poquito la garganta, mi vida. Mira, este me gustó mucho. Bueno, bienvenida Arelis Coromoto, buenas noches, preciosa, me alegra tenerte aquí. Por aquí dice mi querida Rubiela, sí acepto los elogios y también elogio a otros, qué rico. Me gusta este comentario. Yo siempre me esfuerzo, perdón, vamos a ver, yo siempre me esfuerzo por dejar el pasado atrás en cuanto a lo que me afectó mi autoestima, pero en presente me cuesta mucho sanar esa herida. Me siento abandonada a mí misma y cansada de sentir así. No has sanado la herida de infancia, mi amor hermosa. ¿Qué te recomiendo? Haz una terapia acompañada de un coach o un terapeuta, porque ya tienes identificada la herida, ya tienes identificado lo que quieres sanar, que es la autoestima. Y si no, esfuérzate, querida amiga, por entrar, si no estás todavía en la terapia grupal, que es el domingo, de entrar. Si puedes entrar con otros miembros de la familia, maravilloso. Ya les vamos a decir al final de este programa qué hacer para entrar. Mi querida amiga dice también por aquí, cuando era niña recuerdo que prometí no llorar nunca, pero no recuerdo por qué lo hice. Lo que sé es que solo lloro por algunas canciones, solo en el plano espiritual y el llanto me queda encerrado. Tienes un mandato muy fuerte y ese mandato también viene de afuera. Algo también hizo que no quieras llorar. Entonces hay que hacer ese análisis, amor, pero también lo tienes identificado. Mm. Habla con la niña interior, eso lo puedes hacer a diario.
y cuando hayan situaciones que ameriten llorar, así sea un poquito de ganas que sientas, habla en esos instantes con la niña interior y dile, puedes llorar, te doy el permiso a que lo hagas, porque eso te va a hacer bien. Entonces tienes que hablar constantemente con la niña interior, hacer esa terapia de la niña interior Sí, para que ella ahora olvide ese mandato que ella misma se dio y ese mandato que ella misma se dio es un eco de algo que ocurrió. sí. Puede ser que haya escuchado o visto algo que la hizo pensar así o pasó algún conflicto que la hizo sentir mal al momento de llorar y por eso se dio ese mandato. Dice aquí, no sé si esto es falta de autoestima, pero me rindo muy fácil. A menudo solo lo intento una vez. Si no lo logro, me rindo y no lo intento de nuevo. Solo siento que solo es fracaso. Muy bien, amor, tú ya estás en la terapia grupal, te va a ser de mucha utilidad. Sin embargo, sí necesitas atender este aspecto. Cada, nosotros lo decimos fallamos. Uno Sí, dice cada fracaso, vamos a decir eso. Cada fracaso, amor, es lo que más te acerca al logro, ¿ok? Tenemos varios programas en Vimeo que hablan de eso, pero cada experiencia que nos sirvió nos acerca más a la experiencia que va a tener el resultado que va a acertado. servir. Entonces, no hay que rendirnos, es solamente continuar ahora usando esa información de lo que nosotros llamamos fracaso, que en realidad no es un fracaso, nos acerca más al logro. Bienvenida, mi querida Yolanda Elbit, me alegra mucho saludarte, Milagros del Valle. Muy bien, dice por aquí, cuando yo elogio lo hago, primero lo hizo bien, luego eso edifica emocionalmente. Muy bien, excelente. ¿Y cuánto necesitamos esas palabras de elogio, verdad? Porque a veces no hay quien nos las diga. Cuando recibimos un elogio y decimos, ay, no, no es nada, o nos da vergüenza, es muestra de que tenemos la autoestima baja, o no tenemos autoestima, perdón. Dijimos que era la expresión correcta. O dirigimos la atención a la persona que nos está dando el elogio. Sí, es verdad. Pero resulta que en ese momento nos están dando el elogio a nosotros. Deberíamos decir gracias y gracias a Dios que me permitió Exacto. compartir eso con ustedes o Sí. mostrarles Lo a ustedes, lo disfruté, lo disfruté. hice, di lo mejor de mí, me sentí feliz haciéndolo. Equilibrio, Sí, equilibrio. el equilibrio. Muy bien, amor, excelente. Dice por aquí, excelente tema, mucha tela que cortar y a todos nos va a ayudar. Es verdad, por eso es que es todo el mes que tratamos este tema de la autoestima, mi querida Milagros, porque en un ratito no nos alcanza. Muchas gracias por la información. Yo siempre elogio a mis hijos diariamente. Le pido a mi papá, que es extremadamente de pocas palabras, que me abrace, que me diga te quiero, que me diga gracias. Y él lo hace hasta que se ríe. Lo he logrado. Qué bonito, Yadira, qué lindo. Esto me hizo acordar de una experiencia con papá. Se la cuento luego porque está corriendo el tiempo, pero muy bonito lo que haces. Y tu papito no tiene un código quizás de ser expresivo y de hacer esto, ¿verdad? Entonces, pero el que lo hagas así hasta el hecho de que él se ría es maravilloso porque estás logrando el cometido y eso para ti es salud y para tu papito también lo es. Muy bien, que se ríe y que lo haga. Siempre he sido muy expresiva en palabras y caricias. Qué bonita, Yadira, excelente. Si me dicen algo halagador, me digo a mí misma, ay, si me conociera mejor, se decepcionaría. Lo que estamos hablando, cariño. El diálogo. Wow, ese diálogo interno. Hay que empezar a cambiar ese diálogo. Sí, mi amor, y nosotros te conocemos. Sí. Y cuando te hemos elogiado, no me digas que has dicho eso, porque te elogiamos por lo que has logrado aquí en Vimes Live. Pero qué bueno que lo estés compartiendo con nosotras, mi amor. Más te conocemos. Dice yo también soy así, no pongo mis límites y luego me agoto demasiado. Qué importante, ¿no? Es comunicarnos ahora también con la niña interior, pues la niña interior también fue obligada a hacer cosas por otros. Entonces se acostumbró a eso, a que tienes que ser buena, a que tienes que entregarte, a que tienes que sacrificarte y a no poner límites. Aquí es bueno también hablar con la niña interior. Muy bien, miren, hay tantos mensajes, es imposible poder leerlos todos,
pero están interesantísimos. Por aquí dice, ah, ya entiendo, mis padres premiaban cuando salían bien en las notas de escuela y a mí no me premiaban. Siempre salía regular, o sea, eso me llevó a pensar en no merezco. Así es, amor, tal cual como lo estás describiendo, porque nos acostumbraron a que valíamos por lo que hacíamos, no por Sí, quienes éramos. Lamentablemente fue así, pero recordemos que papá y mamá, abuelo y abuela por parte de ambos, también traían esos códigos y ellos nos hacían ver esto porque creían que era lo mejor para nosotros, no respetando nuestros límites. Pero qué rico porque ahora nosotros tenemos la información para no hacerlo así con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, sí. con nuestros hijos. Ellos valen por lo que son, no por lo que hacen, ¿no? Y esto es en todo aspecto, porque a veces queremos que los hijos actúen según mis metas, según lo que yo quiero. Inclusive, amores, en esto de la religión. Aquí, por ejemplo, en este territorio donde nosotros estamos, muchos padres dicen, es una falta de respeto que mi hijo ahora es protestante, es testigo de Jehová, es mormón, si nosotros les inculcamos la religión católica, porque aquí los descubridores de estas tierras es Portugal. Entonces, Los portugueses. los portugueses, entonces, el catolicismo en algunas zonas de Brasil es muy arraigado. Entonces, no respetan, sin darse cuenta, la decisión, no valoran la decisión del hijo ¿Mm? en estos temas, pero qué rico que los que estamos aquí, ahora entendemos el respeto que tenemos que darle a las generaciones que vienen en nuestra familia. Tienen decisión propia, Si son ya mayores de edad, hay que respetar ahora la decisión que ellos van a tomar. porque les hicimos acompañamiento hasta, bueno, a los que son padres, Los ¿no? que son Porque le padres hicieron le hicieron acompañamiento. el acompañamiento y ahora después de la mayoría de edad, Ujú. ahora empezamos a respetar lo que ellos siempre lo venimos respetando. Debería ser así. Exacto. Antes de ser mayores de edad, pero después de la mayoría de edad, lo que ellos empiezan a decidir, también entonces sabemos Ujú. que es una decisión que ellos empiezan a tomar y asumir la responsabilidad que va con ella. Exactamente. Así que la autoestima no se recupera así de la noche, como por arte de magia, ¿no? Se reconstruye. ¿Cómo Mm, se reconstruye? Con amor, conciencia. Algo que vamos a mencionar que es muy importante, el acompañamiento. ujú, Porque cuando recibimos el debido acompañamiento podemos salir adelante. Podemos tener entonces esa ayuda, quien maneja las herramientas en el campo emocional para que nos acompañen en este proceso y ujú, poder retomar, reconstruir la ujú. autoestima. Y eso queremos ofrecerte con nuestra terapia grupal de sanación emocional y familiar que tendremos cada fin de mes, pero en esta oportunidad, este domingo. 27 de abril. No nos podemos ir de Sí. abril sin hacer terapia grupal. Ah, Esta terapia inicialmente fue hecha, de hecho los que deciden el tema son los miembros de Vimes Live, sí. los que obtuvieron las membresías reciben una encuesta y ellos son los que deciden qué terapia van a recibir. Y claro está que los que obtienen la membresía tienen un seminario que ya hicieron del tema, o sea, tienen una información completa. Sin embargo, Vimes Live decidió invitar a una cantidad grande de familias que por recursos monetarios no pueden pagar los $67 que cuesta esta terapia. Entonces te invitamos a, si no te has suscrito al canal, hazlo en este momento, puedes suscribirte. Si disfrutaste de este en vivo, ¿verdad? Entonces también tú puedes compartir este en vivo, porque si tú estás aquí, aprovechaste el contenido, ¿por qué no regalarle esta oportunidad a otras personas para que también ingresen? ¿Cómo lo puedes hacer? Comparte este en vivo, porque desde hoy, por cada 100 vistas de este video, vamos a entregar la entrada a una familia para que se sume a la terapia del día domingo, porque queremos que más personas sanen. Ujú. Entonces, desde ya puedes compartir el enlace de este en vivo
con la mayor parte de las personas que tú conoces, porque hay gente que necesita hacer este tipo de terapia, entrar en este reconocimiento, reconstruir la autoestima y sanar las heridas de la infancia. Mm. Como lo hicimos desde hace 8 días atrás, cada 100 vistas de este en vivo, estaremos entregando el pase para que una familia entera se sume a la terapia de este domingo Mm. 27. Mm. Y déjanos en los comentarios aquí abajo cuando termine el programa, no en los comentarios del en vivo, sino en los comentarios del programa, para los que lo están viendo después. Dinos qué mensaje de tu infancia sientes que más te marcó. Si tú comentas y tu nombre aparece en los comentarios, vas a optar por esta entrada, tú y tu familia. ¿Qué mensaje de tu infancia sientes que más te marcó? Miren, aquí hubo un comentario que me incluye. Noten este comentario. Por ejemplo, hay cosas que cuando estamos en estos programas nos hacen activar esos códigos cerebrales y nos llevan a un momento específico. Dice, en muchas oportunidades nos reuníamos las amigas a criticarnos, burlarnos e imaginarnos qué cambiaríamos de nuestro cuerpo. Imagínense eso, una reunión, y eso lo hacíamos la mayoría de las muchachas, con las compañeras de clase, del liceo, con las primas, con nuestras hermanas. Nos reuníamos a eso, a hacernos bullying, a hacerle bullying a otros. En Porque privado. en privado, imagínense qué cosas, ¿no? Y hacernos burlas entre nosotros, a decir tu nariz y tus ojos. Yo recuerdo que mi tema era, yo me quiero cambiar mi nariz. Siempre yo decía, mi nariz, era una crítica. Y de niña era demasiado flaca, demasiado. Todos los médicos decían que estaba desnutrida y yo decía tener más cuerpo. Yo quería tener más cuerpo. Entonces, y yo quería tener el cuerpo de mi hermana y mi hermana quería ser más delgada y entonces nos reuníamos, era eso, cosas que no venían de nosotros, porque si en casa no se le hubiera dado esa importancia, quizás las tías, quizás los adultos que nos rodeaban, no le hubieran dado importancia a esos temas, nos hubiéramos reunido para cualquier otra cosa menos para eso. Entonces, ahí están los orígenes de no tener autoestima. Qué bueno cuando hacemos este tipo de comentarios aquí en el chat porque nos sirve a todos a hacer un análisis profundo de dónde vienen y de dónde vinieron esas voces. Cuando tú dejes en los comentarios qué mensaje de tu infancia sientes que te marcó, te va a ayudar a ti, nos va a ayudar a todos. Diles a tus invitados que compartan este video y que escriban en los comentarios que tú los invitaste, porque al aparecer tu nombre en los comentarios, estarás optando por un cupo para la terapia, para ti y para quienes viven contigo. Tu historia puede inspirar a otros como la de Carla. Qué coincidencia que Carla, Ari dice que la experiencia de Carla Se que le dimos parece, hoy se yo le quería parece. comentar. Ajá. Bueno, Carla, no nos referíamos a ti, mi querida amiga, cambiamos los nombres. Es otra consultante de aquí de Vimes Live, pero es que siempre tienden a aparecerse en las Las historias. historias. Tu historia también puede inspirar a otros y de hecho ya lo ha hecho. Así que coméntanos, déjanos en los comentarios tu experiencia con respecto a este tema de la autoestima. Recuerda que si aún no te valoras, no significa que estás roto. Solo estás aprendiendo a volver a ti. Y aquí estamos para acompañarte en ese camino. Como dijo Alejandro, bien acompañados, lo podemos lograr de una manera satisfactoria. Así que los felicitamos a todos los que estuvieron con nosotros. Recuerda suscribirte al canal. Creo que estamos llegando a los 2.500 suscriptores. Ujú, Queremos llegar ya pronto a los 3.000 suscriptores en el canal porque hemos visto que a medida que compartimos el contenido con más personas, primero nuestro equipo, el equipo de Bimes Live, sigue muy ocupado en producir contenido que realmente genere bienestar. Esta es la ujú, forma de usar las redes sociales de manera sana, de manera que multiplique, no que divida, no que reste, sino ujú, más bien que multiplique, que ujú, ayude a generar bienestar, que las familias tengan salud emocional,
que podamos entendernos, respetarnos. Activa la campanita, dale el me gusta. Recuerda que Ujú, cuando tú le das me gusta, ¿qué hace la plataforma de YouTube? Me indica que este contenido es valiosísimo ujú, y ahora lo manda a otras personas de habla hispana que hablan en español para que se beneficien de este tema. Entonces, desde hoy vamos a compartir, si tú tienes muchos conocidos, invítalos, porque ellos también podrán acompañarnos en la terapia grupal del día domingo y mientras más se vea este video, cada 100 vistas entregaremos un pase para una familia entera para nuestra terapia del día domingo. Y si tú quieres convertirte en miembro, obtener una membresía en el canal, puedes obtener la membresía en el botón que está aquí debajo, que dice unirse. Allí le das clic, te va a aparecer una ventana, te van a aparecer cuatro membresías, elige la última que está abajo, Inner Circle, y le vas a dar al botón suscribirte. Ahí te van a aparecer los datos para meter los datos de tu tarjeta de pago, crédito, débito, y vas a obtener tu membresía y vas a hacer un pago mensual por esta membresía. Pero vas a tener la oportunidad de disfrutar los cursos que ya están en nuestro canal exclusivo para los miembros del canal. Vas a poder entrar fijo a esta terapia cada mes. Vas a participar en elegir el tema de terapia que vamos a hacer cada mes y vas a también a disfrutar de seminarios. Ya hay uno allí, roles familiares, y cada mes tendremos un seminario diferente que te va a ayudar en tu desarrollo emocional y en atender esa parte tan importante que son las heridas de la infancia. ujú. Muy bien, si ya ustedes entendieron, cuando aparezca tu nombre en los comentarios de este video, automáticamente entras en una lista de espera porque cada 100 personas o cada 100 vistas, perdón, del video, tú podrás estar optando por la entrada. Por los momentos quiero darle la noticia que dos personas en este momento van a ingresar en esa terapia grupal. ¿Qué requisito tienen que llenar? Tienen que estar dentro de el chat que dice allí enlace del grupo de terapia de Vimes Live. ¿Por qué? Porque yo no tengo cómo comunicarme con ustedes, amores. Yo no tengo el contacto de todas las personas que ingresaron hoy y no tengo medios ni tiempo, ni Alejandro tampoco, para investigar quiénes son y que ustedes, y tener el contacto de ustedes para explicarles cuándo va a ser la terapia, enviarles el enlace de Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que estar en ese chat, porque allí pasamos información. Algunos entran, se salen y luego salen acreedores de la terapia y yo no tengo cómo comunicarme con ustedes. O sea, y tengo que comenzar, a veces pongo el anuncio, si conocen a estas personas que se ganaron, díganles, porque quizás se salieron de aquí y no están por estos lados. Entonces, por favor, ingresen y háganse multiplicadores de bienestar, ingresen, tengan paciencia al grupo y compartan la información que estamos dando por allí. Es el único requisito. Entonces, por aquí yo vi que... em, ya les voy a Ya decir, tienes el nombre. sí, Joanny Fernández. Joanny Fernández. Si Joanny Fernández no había recibido entrada a la terapia grupal, estamos entregándole en este momento la entrada a ti, Luani, y a tu familia para ingresar al curso, perdón, a la terapia grupal. Y también tengo por aquí, Entonces tiene que estar en el grupo de sí, WhatsApp. tiene que estar en el grupo de WhatsApp y de allí sacas por favor el contacto de nosotros y nos escribes y nos dicen quiénes son los miembros de tu familia que van a participar. Tienen que vivir contigo, ¿ok? Para que puedan participar. Y la otra acreedora es Violeta de Mata. Si Violeta de Mata no ha ingresado, voy a revisar por aquí rapidito para ver si la tengo. Si Violeta ya está dentro del
de la terapia, entonces le damos a otra persona, pero que yo recuerde, no tengo a Violeta por aquí. Violeta, sí está Violeta, Sí, Violeta ya entonces estaba. ya estaba. Entonces, por aquí, Dimilia Molina. Dimilia Molina. Eres acreedora de un cupo para la terapia grupal del 27 de abril. Ingresa al grupo y todos los demás pueden ingresar porque a partir de esta noche, cada 100 vistas de este video, cuando ustedes entren a este video y vean 100 vistas, wow, ya van a anunciar en el grupo una familia más. ¿Ok? Por los momentos le hicimos entrega a Dimilia Molina. Tanto ella como su familia que vive con ella van a recibir terapia y Yuani Fernández. Ok, Yuani me dice si no había recibido. Si por una casualidad, Yuani, voy a mirar por aquí a ver si tengo a alguien con ese nombre, porque a veces son familiares de ¿No los que notaste ya ahí? entraron. No, no, no está en la lista. Ella no está, no estaba todavía Ah, en. pero ya notaste de Mila Sí, Molina. ajá, vamos a anotarla de una vez. Bienvenidas, mis amores. Con ustedes son ya 29 familias que se van a beneficiar. Si entran muchas personas, dividimos la terapia en dos partes, parte A y parte B. Ustedes por eso no se preocupen, todos van a ser bien atendidos. ¿Me repites el nombre que acabo de decir? Dimila Molina. Dimila Molina. Molina. Y la otra es La Joanny. otra, no la veo. Ya la voy a revisar. A ver, No es un nombre muy común. no la veo. Fernández, creo. Vamos a ver, por aquí yo la tenía. Excelente, mis amores, Joana. bienvenidas. No, es Joanny. Joana es otra persona. Joanny. Yuhani. Joanny. Joanny. Joanny Fernández. Es con U. U y E al final. Ujú. Juhane. Muy bien. Entonces, amores, si estabas aquí y no fuiste seleccionada, no hay problema. Escribe en los comentarios cuando terminemos el programa. Debajo del video dice comentarios. Escribe en ese comentarios, soy fulana y estuve en el programa. Me gustó tal punto y recuerden, compártanos qué mensaje de tu infancia sientes que te marcó. Di tu nombre, porque a veces lo que sale allí es el nombre del correo electrónico desde donde tú estás suscrita. Sí, a veces Entonces, es de un familiar. sí, pero escríbenos tu nombre para saber quién eres y estarás automáticamente optando por el cupo. Una maravilla haber estado con ustedes esta noche. El tema de la autoestima es riquísimo. Solo dimos tres claves que vamos a empezar a poner en práctica hoy mismo. Identificar la voz que nos critica, que no es la nuestra. Validar las emociones y logros por muy pequeños que creamos que son. Para que no nos ocurra lo de la compañera que dice, cuando otros me elogian, yo por dentro estoy diciendo, si me conocieran, se Sí, dieran cuenta que no soy tan especial como ellos piensan. No queremos que eso nos ocurra más. Y tercer tip, rodéate de espacios seguros, que aquí en Vimes Life te lo estamos ofreciendo con todo y postre, porque te lo estamos ofreciendo con terapia grupal gratuita. Si tú no quieres escribir en el comentario, si esto te parece complicado, pero tú quieres hacer la terapia, por un valor de $67 entras tú con toda tu familia el domingo a hacer la terapia. Porque hay personas que dicen eso. Yo prefiero pagar porque yo no me voy a poner ni a escribir mensajes, se respeta. sí. La oportunidad es para aquellos que no tienen los medios y es una manera fácil de poder nosotros ayudarlos. Pero si tú quieres, el valor de la terapia grupal es de $67 y todos los que vivan en tu casa podrán entrar en la terapia. Sin más que agregar, mi amor, Nos despedimos. Buenas noches para todos. Fue un placer, un gusto y deseamos que este contenido les haya ayudado para seguir avanzando juntos en el camino de esa sanación emocional. porque seguimos Y avanzando. queremos hacerlo.
contigo. contigo. Nos vemos. Chao, chao. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.